Este es el primer episodio oficialmente. Episodio 1, toma 1. Oficialmente. Y vamos a presentarnos el uno al otro. Voy a empezar contigo, si está bien. Cheyenne es mi segunda hija. Cheyenne tiene 24 años. Cheyenne está casada con Christian. Ustedes tienen un canal de YouTube llamado Create 208. Cheyenne ya no vive en Red Poppy Ranch. Cheyenne, estoy tratando de decidir cuánto ayudaron las cosas personales a que mis dientes quedaran limpios hoy. Ayudaron a que mis dientes quedaran limpios hoy por primera vez en 14 años. Sí. No vamos a hablar mucho de eso. Cheyenne es mi hija favorita que se llama Cheyenne. Puedes omitir esa última parte. Déjalo fuera. Bueno, puedes decir simplemente mi hija favorita. Mi hija favorita. Hija favorita. Mi hija favorita. Cheyenne y yo estamos haciendo un podcast juntos. Y te pedí específicamente que hicieras esto conmigo porque quería que lo hicieras conmigo por 1 millón de razones, de las cuales vamos a hablar. Pero mi presentación aquí y ahora es mi compañera de podcast. Y el podcast se llama The Shared Perspective. The Shared Perspective. Está bien, te toca. Él es mi papá. A ver, ¿quieres que diga cuántos años tienes o prefieres que no lo mencione? Él es mi papá, es mayor y vive desconectado de la red. Mi papá es youtuber de tiempo completo. Él no le agradan mucho las personas y realmente le gustan sus animales, sus ciervos especialmente. Él le gusta trabajar con las manos y construir cosas. Y también es muy bueno hablando frente a la cámara, algo que estoy aprendiendo de él ahora mismo. Así que sí, y ahora es oficialmente mi compañero de podcast. Y también está eso. Está bien. ¿Algo más que quieras decir? Soy increíble, soy fantástico, todo eso. Puedo construir cualquier cosa, sí. Puedo hablarle a las cámaras, solo que no puedo hablar con la gente, sí. Bueno, puedes hablar con la gente. Te cae bien la gente, solo que te gustan más los animales. Creo, me gusta la gente, pero a mi modo, sí. Está bien. Vas a abrir tus notas en tu teléfono. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo del podcast? Perspectiva compartida es como hemos decidido llamarlo. Por el momento lo vamos a publicar en nuestro canal Red Poppy Ranch y en algún momento, probablemente en un futuro no muy lejano, lo vamos a mover de ahí a su propio canal individual. Vamos a publicar el podcast en todas partes, lo vamos a intentar. Hemos estado hablando de esto por, Ya algunos años. sí, demasiado tiempo y yo tengo el mal hábito de emocionarme en el momento y llamarte a ti y a otras personas. Ya sabes, ya hablamos de esto antes y luego no hago nada al respecto. Y ya pedí la mayoría del equipo para hacer esto. Ahí va el primer mensaje. Ya pedí la mayoría del equipo para hacer esto. Am, hace más de un año, al menos, quizá hace 1 año y medio, y he estado aterrorizado de hacer esto. Así que sí, tengo miedo. Esto es lo que pasa con YouTube. Cuando empezamos un canal de YouTube hace 10 años, este era el único problema que tenía con los YouTubers. Demasiada gente hablando, YouTubers, podcasters. Yo quería ver resultados, quería ver gente pasando a la acción. Por eso empezamos en nuestra mente, ya fuera idea de ustedes, de los chicos, empezar un canal de YouTube o si fue mi idea, no lo sé. Yo no me voy a atribuir el mérito, creo que fue idea de ustedes hacerlo. Creo que fue tu idea. Yo los culpo a ustedes, está bien, pero al final de cuentas no podía encontrar a nadie que tuviera. Todos estaban sentados en un balde dándote sus consejos. Y no quiero que esto sea así, supongo, ¿verdad? No quiero sentarme aquí y actuar como si tuviera una opinión experta sobre algo que no sean las experiencias que yo he tenido. Pero también valoro tus experiencias. Y también reconozco que tus experiencias no son las mismas que las mías. Así que mi esperanza a través de este podcast es llegar a conocerte a ti y a tus hermanos.
Y ojalá podamos traer a tu mamá aquí y que tu mamá haga esto. Y por cierto, estamos haciendo esto desde el taller de carpintería que se suponía iba a ser el taller sin conexión a la red. Y sentí que era más importante que esto fuera un estudio de podcast, si quieres llamarlo así. Eso suena muy... Un estudio de podcast sin conexión a la red. Un estudio de podcast sin conexión a la red. Que yo sepa, todavía no he oído hablar de uno, así que creo que somos un poco diferentes. Pero sí siento que deberíamos hablar un poco sobre esta pared detrás de nosotras, sobre algunas de las cosas que hay en ella. Cuéntanos sobre eso. Bueno, tenemos toda una colección aquí. Esta pared es increíble, me encanta todo sobre ella. Es tan de nuestra familia, hay tantas pequeñas piezas. Am, Nuestra foto familiar. Colgada. Está colgada, sí, no está en el suelo. Tienes tu patineta allá arriba que apenas te compramos para tu cumpleaños hace como 2 meses. Esa era la patineta que tenía cuando tenía como 7 años, aunque mamá no me crea. Pero adelante. Sí, tenemos el rancho allá arriba, el muro de Coulter del que acabamos de hablar, esa frase que a las dos nos gusta mucho. Y con el tiempo siento que eso tiene que estar aquí arriba en algún lugar. Tal vez estaría chido mandar a hacer un letrero de neón o algo así que diga, todo el mundo habla, nadie dice nada, algo así. En fin, adelante, sí. Tenemos a Stuart aquí con nosotros. Stuart, sí, claro, el tío Stuart justo ahí. Tenemos el Idaho. ¿Eso es una placa? No sé, yo compré esto en línea. Esta es la placa de Idaho, y tenemos una placa de Arizona allá. Creo que saqué esto de un auto en el deshuesadero, y es uno de los primeros One F-Ears. Un One F original. Sí, sí, lo cual es algo difícil de conseguir. Pero todas estas herramientas, algunas de estas cosas son nuestras, ¿verdad? Red me regaló ese póster de Culture Wall para Navidad. Mamá lo mandó enmarcar. Pero la mayoría de estas herramientas nos las han enviado. Ese cuadro de Chris, el de Chris Ledoux, lo tengo desde que era parte del club de fans de Chris Ledoux cuando tenía como 19 años. Mamá me compró una membresía en el club de fans de Chris Ledoux para uno de mis cumpleaños. El club de fans de Chris Ledoux. Y en esos días todo lo que tenías que hacer era ser parte del club de fans y podías ir al backstage y verlo con las otras 7 personas porque era así de poco conocido en ese entonces. ¿Conociste a Chris Ledoux? Creo que lo conocí cuando estaba firmando autógrafos. Y no lo llamaría un encuentro oficial, but fuimos a bastantes conciertos, mi mamá y yo, en aquellos tiempos. Todavía hay un concierto al que fuimos, uno de los últimos conciertos antes de que él probablemente fue en 2001 o él murió en 2005, creo. Pero él tiene una canción llamada Copenhagen y es una canción algo loca y todos empiezan a lanzar latas de Copenhagen, latas de tabaco de mascar. Y literalmente la banda no te dice cuándo van a tocar esa canción porque la gente se prepara y se alista para lanzar esas latas al escenario. Y si alguien lanza una lata de refresco, o sea, es casi como si te lanzaran un disco de hockey, aunque no es tan pesada, pero él ya se había lastimado antes. Entonces tocan sus canciones normales y todos están esperando que toque esa canción. Literalmente se baja el sombrero, agacha la cabeza y luego tocan la canción lo más rápido que pueden. Y agarré una lata de tabaco de alguien del suelo y la lancé tan fuerte como pude y le pegué al platillo de la batería. Pero estaba tan loco que nadie se dio cuenta. Pero bueno, esa pintura de allá arriba está firmada por Chris Ledoux. De ahí saqué mi nombre, ¿verdad? De una canción de Chris Ledoux. Sí, tú y Sage también. Sí, tú, yo. Hubo un box set que él sacó en esos primeros días y mi mamá tuvo que comprarme como 3 porque arruiné los CDs, los escuchaba tanto. Dicen que el momento más influyente en la vida de una persona en cuanto a la música es entre los 18 y 21 años. Por eso te llamas Cheyenne, muy probablemente. Así que bueno, y luego, pero el punto principal sobre todas estas herramientas es que todas son herramientas que la gente nos ha enviado de todo el mundo. Este cepillo de carpintero de aquí es de principios de 1800. Este fue enviado desde Inglaterra. Tengo algunas notas en mi caja de herramientas ahí adentro sobre esto. Este era del bisabuelo de un suscriptor, o tal vez al menos un tatarabuelo. Y traté de devolvérselo porque sentí que eso era un poco demasiado. Y él dijo que no lo iba a usar e insistió en que lo conserváramos. Pero todas estas herramientas, en su mayoría, nos las han enviado suscriptores. Así que dije que esta pared sería am, usada solo para estas herramientas y todavía tengo probablemente 2 cajas más de herramientas. Pero de nuevo, la otra noche, ya sabes, por alguna razón, siento que esto del podcast es algo que necesitamos hacer y empecé a colgar cosas en la pared.
y traté de colgarlo usando alambre de amarre. Así que si alguna vez tenemos un pequeño temblor, no nos va a caer encima, ¿verdad? Pero en algún momento mi mamá salió y dijo, ¿por qué no sacas algunas de tus antigüedades y pones algunas? Y yo, ya sabes, he estado coleccionando antigüedades desde que era niño. Así que esa bolsa de banco que está detrás de ti es real. No sé si la cámara lo va a captar, pero lo vamos a mostrar. Esa es una bolsa de banco real que creo que mi tío consiguió. Y creo que se la vendió a mi hermano. Y cuando tenía como 14 años le di a mi hermano como $25 por esa cosa. Y era una bolsa de banco real que, se suponía, nunca debía salir de un banco. Y la llené de papel para que pareciera que tenía dinero, pero en realidad no hay dinero ahí. Pero bueno, sí, una de mis fotos favoritas de Stuart. Tenemos la foto de la casa del rancho allá arriba, la casa original del rancho en Montpellier. Y yo solo quería que esto me representara a mí, pero también a la familia, ¿verdad? Aquí es donde todo comienza, ¿verdad? Aquí está la familia. Así que espero que a través del podcast hablemos sobre la importancia de la familia, la importancia de todas estas cosas que a medida que he envejecido he tratado de ser lo más abierto posible con algunas cosas. Pero cuando se trata de mi familia, cuando se trata de ustedes, mis hijos, probablemente tengo menos margen para negociar. Lo que creo es, ya sabes, tengo capacidad de ceder, pero cuando se trata de proteger a mi familia, las cosas que más me importan, no tengo mucho margen para ceder. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto. Así que sí, Sí, estoy emocionada, creo que esto es una representación perfecta y quedó increíble. así que sí, en la ventana de allá tengo algunas antigüedades geniales de cuando era más joven. De todos modos, en algún momento les mostraré algunas en un video o algo así. Les mostraremos algunas de estas cosas. Pero Sí, está súper padre. Cheyenne va a traer una foto de ella y Christian en algún momento. Deliberadamente puse la placa de Arizona de ese lado. No sé por qué. De verdad no sé por qué. Porque supongo que debería estar de este lado. No me gusta, está equilibrado y me da mi pedacito de Arizona aquí. ¿Verdad? Entonces, dime, ¿qué esperas lograr con este podcast? Perspectiva compartida. Bueno, ya hablamos un poco de esto antes. Hoy almorzamos algo de Jimmy John's y Después de que me limpiaron los dientes. Sí, cenamos. Hola, amigo, sigue. Primera vez en mi vida que un hombre me limpia los dientes. De todos modos, es como la séptima vez en mi vida que me han limpiado los dientes. Sí, iba a decir que en la última década nadie te ha limpiado los dientes. negativo. Pero realmente quiero que este podcast sea para mí. Yo sigo pensando en el crecimiento y en crecer. Y me gusta como dijiste, ya sabes, conocernos a través del podcast, pero también sentirnos más cómodas estando frente a la cámara y compartiendo, ya sabes, nuestras perspectivas sobre la vida. Y nosotras hacemos esto regularmente, hablamos y tenemos nuestras conversaciones y la mayoría de las veces es en la cena del domingo, pero ahora creo que es muy padre que lo estemos compartiendo con otras personas y ojalá que podamos, ya sabes, tener buenas conversaciones para que otros las disfruten tanto como yo las disfruto. Así que Sí, siempre he batallado con ese equilibrio. Ayer vino alguien de Alabama a tocar la campana. Se llamaba Bill, un tipo muy agradable. Nos sentamos en el porche delantero probablemente como una hora y media y él fue probablemente la tercera persona este mes que ha venido a tocar la campana. Y ahora yo, ya sabes, no, pienso que especialmente en este punto hemos tenido un canal de YouTube por 10 años. Cualquiera que todavía esté viendo lo que hago en este punto, no me preocupa mucho qué tipo de personas son. Pero él vino cuando tocó la puerta de atrás. Él dijo, ¿alguna vez te preocupa que extraños vengan aquí? Y yo le respondí, no. El tipo de personas que están dispuestas a venir a donde vivimos, ellos pueden ser un poco diferentes a mí, pero extraño no es la palabra correcta. Y claro, casi, yo no creo que hayamos tenido, disculpa, una mala experiencia. Yo nunca he tenido una mala experiencia. Hemos tenido gente interesante que ha venido, seguro, en los últimos 10 años. pero la mayoría de ellos son familia, ¿verdad? No estás bromeando. Esos son, Eso se piensa, no se dice, pero lo dijiste en voz alta. La mayoría de ellos son familia. Pero para mí es, ya sabes, es una perspectiva interesante porque él lo dijo probablemente un par de veces donde dijo, ya sabes, te conozco por tus videos porque he visto todo lo que has hecho durante los últimos, ya sabes, 8 o 9 años y realmente siento que te conozco, pero tú no sabes nada de mí. Pero yo digo, ya sabes, sí, pero también sé el tipo de persona que
ya sabes, pasa tiempo viendo nuestro contenido, no es, ya sabes, le digo a la gente todo el tiempo, tienes que querer ver lo que estamos haciendo en este punto. No, no lo soy, pero supongo que mi punto original es que siempre he batallado con cuánto hablar sobre cosas personales, ¿verdad? Siempre he batallado con tratar de protegerlos a ustedes. Hubo algunas veces en esos primeros días cuando mamá iba al supermercado y una cosa es que yo vaya a algún lugar y conozca a alguien, eso sí es halagador. Me tomó un tiempo averiguar cómo lidiar con eso porque nunca fue mi intención. Mi intención nunca fue recibir elogios ni que la gente viniera a decirme que ven nuestro contenido. Pero me di cuenta de que tenía que superarlo y simplemente sentir gratitud porque sinceramente sin la gente viendo lo que hacemos no estaría ganando dinero. Y pero mi mamá ha tenido algunas experiencias donde ha estado formada en la fila del supermercado o en algún lugar comprando y alguien detrás de ella le dice, hola Cedar. Ya sabes, ellos saben su nombre y ella se voltea y tiene que decir, te conozco y bueno, veo los videos de tu esposo o veo los videos de ustedes y así. Eso me pasó a mí cuando estaba eligiendo mi vestido de novia a unas horas de distancia y algunas personas se nos acercaron, estábamos mi mamá, Sage y yo, y dijeron Red Poppy Ranch. Y yo así, sí, estoy eligiendo mi vestido de novia en este momento, ¿sabes? Pero sí, nos ha pasado eso varias veces. De nuevo, esto es, ya sabes, he tenido que detenerme, sabes, por naturaleza me preocupo. Soy una persona preocupada por naturaleza. Yo creo que cualquier buen padre, ¿verdad? Debería preocuparse por sus hijos, debería preocuparse por la relación con sus hijos, debería preocuparse por su esposa. Y entonces, y eso es, sabes, ahí yo una vez escuché a alguien decir que el 90% de la energía gastada en preocuparse se desperdicia en cosas sobre las que no tienes control. Así que es esencialmente energía desperdiciada. Pero aún así, todavía me preocupo por mi esposa y mis hijos. Y a veces la reacción exagerada de solo intentar ser un papá fuerte y rudo es innecesaria. Y he tenido que equilibrar eso porque, en primer lugar, ya casi tengo 50 años y no necesito ser un tipo grande y rudo a estas alturas. Pero yo también conozco mi papel. Esta es una de las cosas hermosas que tu mamá me ha dado. Nunca ha habido ninguna confusión sobre quién, cuáles son los roles de cada quien en nuestra relación. Yo soy el hombre, ella es la madre. Le encantaba criarlos. Ella quería ser madre. Eso es todo lo que siempre quiso hacer, ser madre, ama de casa y todas esas cosas. Ella nunca ha tenido que trabajar fuera de casa demasiado, de todos modos. Ayuda a Pat en la ciudad, tiene una amiga a la que cuida. Pero fuera de eso, ella está dedicada a nuestra familia y mi trabajo siempre ha sido pagar las cuentas y poner la comida en la mesa. Y mamá siempre ha ayudado a equilibrar los negocios y cosas así. Pero yo siempre lo que más me ha gustado de mamá es el hecho de que ella siempre estaba tan ansiosa de ser una madre y de alguna manera suplió en gran medida lo que quizá me faltó de niño. Pero Pero de todos modos, la familia siempre ha sido lo más importante, incluso con los videos Red Poppy Ranch. Siempre he tratado de transmitir cuánto significan para mí mi esposa y mis hijos. Así que mi esperanza es que a través de este podcast, a través de ti, a través de tu perspectiva, hables sobre tu punto de vista. Sabes, cuando yo tenía tu edad, tú naciste, si no me equivoco. Así que estaba empezando a descubrir cómo es ser padre de dos hermosas niñas. Y, Tú tenías 24 años, y medio, sí. tengo 24 años. Así que eso significa que tuviste dos hijos a los 24 años. Tu mamá tenía 22, casi 23. Sí, no, y bueno, esto es parte de lo que quiero platicar. Hemos hablado de esto antes. Si alguna vez terminamos hablando de política en este podcast, nos desviamos del objetivo. Haré mi mejor esfuerzo para evitar ese tema, aunque hay mucho que decir. Ya hay suficiente gente hablando de esas cosas. Lo que espero que podamos hablar es sobre la importancia de la familia, sobre lo que significó para mí tener dos hijas a los 24 años y medio, el propósito que eso me dio en mi vida, la responsabilidad, el darme cuenta de que necesitaba madurar y ser un hombre y dejar de hacer lo que fuera, dejar tal vez de salir tanto. Solía amar ir a los billares y jugar billar. No era tanto que estuviera bebiendo ni nada por el estilo, simplemente me encanta jugar billar. Todavía me encanta jugar billar. Algún día voy a tener una buena mesa de billar aquí en el taller. Pero hubo un momento en que me di cuenta de que llegaba a casa oliendo a humo de cigarro y no estaba ganando dinero si estaba en el salón de billar. Y entonces, ya sabes, ¿qué estoy haciendo? Así que tuve que ajustarme y hacer cambios. Pero bueno,
Sí, esa era una de las preguntas que literalmente te iba a hacer. ¿Cómo fue ser padre a los 24 años? Porque yo tengo 24 años y ni siquiera puedo imaginarme tener dos hijos en este momento. No es que, ya sabes, pero yo me voy a dormir a las 9 y tomo siestas cuando quiero, ¿sabes? Así que simplemente no puedo imaginarlo. 24 me parece joven para tener dos hijos. Ahora creo que la gente está empezando a tener hijos más tarde y esas cosas. Y entonces, pensando que tenías 25, 26 cuando nació Red, o sea, ese es el tercer hijo. Sí, es mucha responsabilidad a los 24 años. Creo que ya hablamos de esto antes, pero escuché a Bradley Cooper decir que pensaba que tener a su primer hijo en sus cuarentas fue lo mejor que le pudo haber pasado. Y si tuviera la oportunidad, no es que lo necesite, no necesito sentarme a hablar con ese tipo, pero si tuviera la oportunidad de sentarme a hablar con ese tipo, solo le diría cuánto. Quiero invitar a Bradley Cooper al podcast. No, no, él no es a quien busco. Pero falló porque la verdad es que ser un hombre joven en mis veintes, tener hijos, simplemente me ayudó a darme cuenta de lo que era importante. Me ayudó, ya sabes, le digo a Sage, te lo he dicho a ti, se lo he dicho a Sage, se lo he dicho a Red, que la parte desafortunada de ser padre es, y por cierto, mi papá me dijo algo similar una vez, es que haces lo mejor que sabes hacer. Y cometes errores, y muchas veces cometí errores con ustedes, pero traté de reconocer esos errores y traté de no volver a cometerlos nunca más, ante todo. Y traté, ya sabes, Reed y Callie han sido criados de manera diferente a ustedes tres, en parte porque hubo una diferencia de 7 años entre Red y Callie, pero también porque mamá y yo maduramos un poco. Pero volviendo a lo que dijiste que no podías imaginar tener dos hijas a tu edad ahora mismo, ¿verdad? O casi tres hijos a tu edad ahora mismo. Sí. No sé si nosotros no había un plan maestro. La gente siempre pregunta, ¿cómo me preparo para tener hijos? ¿Cómo me preparo para tener una familia? Y no sé si puedas. Y si crees que puedes, creo que te estás engañando a ti mismo. Y creo que deberías confiar en quien tú creas, confiar en Dios, confiar, ya sabes, confiar en el proceso. Y también deberías confiar en que si eres una buena persona y si tienes hijos, te darás cuenta de que dejaste de pensar en ti mismo, sí, al menos en gran medida, ¿verdad? Sabes, desde que naces hasta que tienes, no sé, 18, 19, 20, 21, 22 años por ahí, se supone que debes dejar de pensar en ti mismo y empezar a pensar en una pareja, un cónyuge, un esposo, una esposa. Y entonces se supone que debes poner tu energía en esa persona e intercambiar amor con esa persona, ¿verdad? Pero en cuanto un hijo entra en la ecuación, am, todo cambia. No quiero decir, o sea, si mi coeficiente intelectual no es, ya sabes, tal vez sea lo suficientemente alto como para entrar al ejército o algo así, pero te digo, cuando me di cuenta de lo bendecido que era por tener dos hijas, especialmente los hombres que tienen hijas son diferentes, especialmente los que tienen varias hijas. Yo tengo tres hijas. Te acostumbras a la idea del asesinato bastante rápido cuando tienes hijas, especialmente hijas hermosas. Si tus hijas son feas como el pecado, entonces tal vez no tengas que preocuparte por estas cosas. Pero para cuando ustedes tenían como 13 y 14 años ya había hombres adultos mirándolas. Recuerdo una vez que Sage iba caminando por Walmart en Shelton. Casi estrangulo a un tipo porque dije, hermano, tiene 14 años. Sabes, pero Sage parecía de 19 cuando tenía 14, supongo. No sé. En fin, Yo no tuve ese problema hasta que probablemente tenía como 20 años. hasta que Christian empezó a mirarte, sí. De todos modos, le dio propósito a mi vida cuando no tenía propósito. Y en uno de estos podcasts realmente quiero profundizar en esto, en cómo la gente en general encuentra un propósito. Creo que, ya sabes, hay muchas cosas de las que espero hablar. Espero que podamos hablar de la salud mental y cómo manejarla, ¿verdad? Y solía pensar que la salud mental era palabras para algo que no entendía, la depresión. No entendía qué era todo eso hasta que de repente un día empecé a tener pensamientos que nunca había tenido antes, ¿no? Y sabes, y tuve que lidiar con esas cosas. Así que en algún momento vamos a hablar de algunas de estas cosas. Sí, no vamos a hacer eso en nuestro primer podcast. Eso espero. Sí, eso espero, pero ya sabes, también en algún momento quiero que Christian se siente a tu lado y quiero que Christian hable sobre aprender a ser electricista cuando era joven y sobre cómo adquirir habilidades. La manera más rápida para que una persona en general, tanto hombres jóvenes como mujeres jóvenes, se sientan bien consigo mismos es desarrollar habilidades.
Tu mamá, no sé si tu mamá realmente estaba preparada para ser madre. Cuando Sage nació, ella tenía 20 años. Sí, Apenas tenía 20. apenas 20 yo. Mi cumpleaños es el 7. El de ella es el 20 o 21. Nuestro aniversario es el 20. Un año después de que mamá y yo nos casamos, estábamos en el hospital. También era el Día del Padre. ¿Sabes? Hay todo tipo de ironías dando vueltas ahí. O sea, y luego tengo esta vida de la que ahora soy responsable. Y luego llegas tú y eres completamente diferente a Sage. ¿Sabes? Sage era ella siempre, es solo que eres diferente. Todos son diferentes y eres único. Y te pareces mucho a mí, pero también te pareces mucho a mamá, pero al mismo tiempo eres tu propia persona, ¿verdad? Todo esto y verlos crecer y aprender a ser buenos humanos y buenos adultos y personas que aportan, no solo consumen, ¿verdad? Quiero hablar de eso, la diferencia entre producir y consumir, sí. Y cómo en una vida plena es imposible no consumir. Todos consumimos en algún nivel, sí. Pero la vida más plena consiste en producir algo, ya sea hijos y familia o productos. Creo que construir, dedicarme a un oficio especializado, ser plomero fue una de las mejores cosas que me pasaron porque me volví bueno en algo. Y no solo me volví bueno en eso, sino que también pude ganar lo suficiente para que mamá pudiera quedarse en casa con ustedes. Y yo sabía con certeza que hubo un momento en que mamá trabajó hasta como un mes antes de que naciera Sage, creo. Y ella iba a ser oficial de crédito o algo así. Y tomamos la decisión consciente de comprar una casa más pequeña, tener una vida más asequible para que ella pudiera ser mamá. Sí, exacto. Así que no sé si el mundo todavía sabe cómo tomar esas decisiones. Vivimos en un mundo de consumidores y no lo creo. Sí, definitivamente ahora es diferente. Como dije, incluso siento que la gente está teniendo hijos más tarde, teniendo menos hijos, y no solo es que vivimos en un mundo más aterrador, sino que también es muy caro en este momento. Y siento que, ya sabes, antes podías comprar una casa por $60,000 o algo así. ¿Cuánto costó tu primera casa en Queen Creek? La primera casa que compramos costó $89,000, pero todo es relativo porque tu mamá y yo estábamos ganando, sí, juntos. Estábamos ganando $18 la hora cuando compramos esa casa. No debimos haber comprado esa casa. Tuve que pedirle prestados $1,000 al abuelo. Y el abuelo dijo, ¿estás seguro de que deberías comprar una casa si no tienes $1,000? Y yo, bueno, ya sabes, lo resolveré, ¿sabes? Pero bueno, Lo lograste. Pero sí, quería regresar un poco al tema de padre e hija cuando hablabas de eso, porque esa era otra cosa que antes de que empezáramos este podcast, busqué, ya sabes, podcasts de padre e hija. Cualquier cosa sobre padres. En realidad no hay mucho allá afuera. Y creo que una gran parte de quienes somos ahora, mis hermanos y yo y todo eso, es por tener una relación con nuestro papá. Ni siquiera solo como hija, porque creo que es muy importante que las hijas tengan una relación con su papá. Pero para todos nosotros, sabes, no muchos niños tienen la bendición de tener eso. Y creo que eso simplemente muestra, ya sabes, por qué nos criaron como nos criaron. Y también siempre hablamos de esto, pero el abuelo Skinner siempre hablaba sobre la importancia de la familia. Y ya sabes, siempre hacíamos cosas juntos mientras crecíamos. Y es que esas son cosas realmente importantes que espero que a través de este podcast otras personas puedan aprender y de maneras que tal vez no pudieron antes. Así que no necesariamente de sus propios padres, pero sí. había un libro que leí cuando Cali tenía como 18 meses de edad. Recuerdo esto. Y el problema es que he tenido tantos golpes en la cabeza que la forma en que recuerdo las cosas, mamá a veces tiene que recordarme que no fue exactamente así. Al menos tengo la excusa de los golpes en la cabeza, supongo. Pero hubo un momento en el que, ¿Qué dices? Yo tengo el micrófono, así que así es como lo voy a hacer. voy a contar la historia, tengo el micrófono, así es como va. Hubo un momento en que acabábamos de comprar la última casa que tuvimos allá en Snowflake y la estábamos arreglando. Y había pedido prestado un tractor para tratar de nivelar el patio trasero. Y ah, el Cali solía subirse al tractor conmigo. Lo recuerdo. Se quedaba dormida casi siempre. Mamá literalmente me la traía porque eso la arrullaba. Y pues ya sabes, yo levantaba polvo o lo que fuera. Y ella, y por cierto, hice eso con todos ustedes, niños. Tengo a Sage. Recuerdo que Sage solía montar el tractor cuando montaba caballos conmigo. Lo hice contigo, lo hice con Red.
Pero hubo un momento en que los audífonos ni siquiera eran audífonos, eran de cable. ¿Sabes cuántos años habrán pasado de eso? Hace 15, 14, 13 años. Yo tenía audífonos con cable. Tenía mi celular y un día estaba escuchando a Dave Ramsey. Y él tenía como invitada a esta autora, que era una mujer, doctora en medicina. Y ella, si mal no recuerdo, inicialmente era doctora en un pueblo pequeño, como en Pensilvania o algo así. Y empezó a ver que jóvenes mujeres llegaban a su consultorio. Y ella dijo, podía ver que algunas de estas chicas iban a crecer y convertirse en personas hermosas. Y luego, algunas de ellas regresaban 1 o 2 años después con enfermedades de transmisión sexual y con disfunciones claras en su vida. Y todo se reducía a la relación que tenían con su padre. Así que ella escribió un libro, creo que de hecho regresó a la escuela y se convirtió en psicóloga, creo, y ha escrito un par de libros, pero uno de ellos es Padres fuertes, hijas fuertes. Así que estoy nivelando este patio trasero, manejando este tractor, y como lo recuerdo es que yo tenía a Cali. Am, la tenía, creo que la estaba llevando para dársela a mamá porque estaba dormida. Y mamá me mira y me dice, bueno, has estado llorando. Y yo le digo, ¿qué quieres decir? No sé, he estado llorando, ya sabes, y ella podía ver el polvo por toda mi cara, pero podía ver las marcas de las lágrimas. Y yo le digo, estoy escuchando este libro, ya sabes, y me di cuenta de que básicamente si mis hijos, si mis niñas terminan siendo buenas personas, saludables, que contribuyen, y ya sabes, todas las cosas que quiero que seas, igual que tu mamá, básicamente se reducen a la relación que tenemos. Y así es, sabes, de nuevo, no siempre he hecho las cosas bien. De hecho, me he equivocado probablemente más veces de las que he acertado, al menos la primera vez. Pero lo que he intentado hacer es pedir perdón y tratar de entenderlo y no alejar a las personas, especialmente a ustedes, ¿verdad? Hay algo en mí que cuando las personas tal vez me detonan cosas que me incomodan, mi naturaleza es simplemente alejarme. Y hago esto con las relaciones todo el tiempo, ya sabes, con mis propios hermanos y hermanas, pero tomé una decisión. No iba a hacer eso con ustedes, íbamos a resolverlo de una forma u otra. Y como dije, no siempre lo hago bien, pero quiero de nuevo, a través de este podcast, mi esperanza es que, ya sabes, me gusta pensar que los conozco bastante bien. Sí, pero prometo que vamos a tener oportunidades. Voy a decir, desafortunadamente, probablemente van a escuchar cosas que tal vez no quieran escuchar. Sabes, no quiero ser demasiado abierto, pero al mismo tiempo, sí, sabes. Yo también. Estoy de acuerdo contigo. O sea, siento que obviamente nos conocemos, pero siento que esta es una oportunidad para que tengamos estas conversaciones y hablemos de nuestras perspectivas y, ya sabes, conocernos más en ese sentido, tener estas discusiones que normalmente, no sé, no tenemos la oportunidad de estar a solas así, de esta manera así. Donde estamos concentrados con los audífonos puestos y los micrófonos. Y no, espero que en algún momento podamos tener a Red y a Sage y tal vez incluso a Cali y quién sabe, tal vez hasta a Reed, pero el enfoque somos tú y yo, ¿verdad? Y vamos a hablar de algunas de estas conversaciones difíciles. No siempre estamos de acuerdo en todo. Tuvimos una conversación durante la cena del domingo hace unos meses sobre armas. Sí, así es. Y tal vez en algún momento hablaremos de eso. Sí, De hecho, me gustaría hablar de eso porque siento que por eso se llama The Shared Perspective, porque tenemos esas perspectivas diferentes. Y creo que es genial que hayamos tenido esa conversación y que no hubo enojo. No siento que haya habido gritos. no, Cierto, al menos no lo creo. Yo la empecé. ya sabes, y hago esa cosa donde empiezo a hablar fuerte. Sí, cuando siento que necesito que me escuchen y mamá dice, estás gritando, y yo digo, no, no, no estoy gritando, solo estoy hablando fuerte. Así que ya sabes, y empezó a irse por ese camino. Y fue cuando me di cuenta, y te llamé al día siguiente, y hablamos más sobre eso, ¿verdad? Pero creo que estoy de acuerdo contigo. Creo que este es un gran lugar para hablar, para tratar simplemente de conversar. Sabes, el mundo se ha convertido en un lugar donde si no estás de acuerdo en algo, no hablas, no te comunicas. Y estoy hablando de extraños o tal vez compañeros de trabajo o ya sabes, antes la gente se sentaba a la mesa durante la cena y debatía. Sí, y no estoy diciendo que quiera hacer eso, no me interesa tanto, pero al final de cuentas creo que hablar y conversar y ayudarme a ver tu lado, tu perspectiva. Y dijiste algunas cosas en las que he pensado.
Ya sabes, hablamos específicamente sobre rifles de alto calibre y quién necesita tener un arma que pueda disparar a más de una milla. Y cuanto más pienso en eso, digo, sabes, no sé si realmente necesitamos hacerlo, pero vamos a hablar de eso en uno de estos episodios, porque yo estoy en su mayoría a favor de la segunda enmienda. No soy un fanático, pero soy uno de esos tipos que... Estoy en contra de la segunda enmienda. No, no creo que lo seas. Creo que tú, de todos modos, vamos a dejar ese tema. Vamos a hablar de eso. Sí, siento que es un tema del que podríamos hablar durante una hora. Al final de la conversación, las dos estábamos llorando, abrazándonos, diciendo, te escucho, tú me escuchas, ¿verdad? Algo así. Así que me alegra que hayamos podido tener esas conversaciones saludables y también porque quiero estar abierta a escuchar las opiniones de otras personas, porque mis opiniones no siempre son correctas. Pero claro, también, sabes, siento que acudo a ti cuando tengo estas preguntas, como, oye papá, estoy cuestionando esto, ya sea política, religión, lo que sea. Y por eso me alegra que podamos tener esas conversaciones saludables, porque muchas familias, como dijiste, ya no pueden debatir o si no, termina en que ya no le hablas a tal persona después de la cena de acción de gracias porque sacaste el tema que sea. Y por eso estoy agradecida de que podamos tener esas conversaciones, por eso creo que es tan genial que podamos hacer esto. Sí, sí, no. Tenemos que tener las conversaciones y tenemos que ser completos. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Sí, no lo tenemos que estar. Los criamos, ¿verdad? Ya son adultos ahora. No vamos a estar de acuerdo en todos los aspectos de la vida. Pero al mismo tiempo, sabes, hay una frase sobre tener la mente cerrada. No recuerdo exactamente cómo va la frase, pero es de todos modos. Las personas de mente cerrada no hacen nada por el mundo. Ser de mente abierta, estar dispuesto a escuchar diferentes perspectivas, así como, ya sabes, the shared perspective. Sí, cuando vengas a contarme una idea, te voy a decir por qué me siento como me siento. Voy a tratar de explicarlo. Puede que no lo haga bien, pero te voy a decir, ya sabes, hablamos de esto la última vez. Hablamos sobre escuchar. Sabes, siempre he sido un defensor de seguir tu olfato como Ruby. Sabes, veo a Ruby, mi pequeña braco alemán de pelo corto. Su nariz controla su vida. Se ha metido en más problemas porque simplemente no puede desconectar el olfato, ¿verdad? Sale al patio delantero, huele algo y salta a la cerca y se va por 7 días, ¿no? ¿Sabes? Y tratamos de evitar que eso pase, pero así era su vida antes y ella y yo podemos, Solo imaginar los olores aquí arriba comparados con cualquier otro lugar también. sí, Los animales, los animales, las cosas muertas, ella las encontraba, encontraba huesos, traía cosas de regreso, pero hay un aspecto de cómo vive su vida al que le pongo atención. Y no es tanto, disculpa, no es tanto seguir tu intuición tanto como prestar atención a eso dentro de ti que creo nunca te va a guiar mal. Sí, no significa que no vayas a cometer errores, pero he intentado desesperadamente en mi vida prestar atención a eso y he tenido experiencias que otros no aceptarían. De hecho, incluso en mi propia familia, ya sabes, he recibido mensajes de texto de mis propios hermanos, sí, tratando de decirme que mi versión de una historia no sucedió así cuando estoy seguro de que sí pasó de esa manera. Y al final de cuentas, se trata simplemente de diferentes perspectivas. No significa que porque tengamos diferentes perspectivas sobre las cosas, no podamos amarnos incondicionalmente y hablarlo. Así que ese es el objetivo. Vamos a tener cosas de las que hablar, incluso algunos temas más pesados. Sabes, el próximo mes hablaremos sobre la salud mental. Vamos a guardar ese tema para octubre y vamos a profundizar en él lo mejor que podamos. Pero la cuestión es que no todo va a ser tan ¿cuál es la palabra? Tan indoloro. Sabes, algunas cosas vamos a tener que arrojar un poco de porquería por encima del hombro, palear un poco de porquería para resolverlo, ya sabes, y supongo que eso lo dice un plomero. Pero también creo que, ya sabes, en 2015, cuando me traje a la familia de Queen Creek para acá, estaba siguiendo mi intuición, estaba poniendo atención, no solo yo, estaba escuchando a mamá, estábamos hablando de esto. Hemos estado tratando de averiguar, ya sabes, a dónde ir después de que abuelo murió, no queríamos estar más en Arizona y no estábamos seguros a dónde ir. Pero si miro hacia atrás en lo que nos ha traído a este momento, aquí y ahora, en mi opinión, ha habido mucha intervención divina. Pero yo podría fácilmente descartar eso como una coincidencia, o simplemente podría reconocer que hay un Dios y que alguien tiene un papel activo en mi vida, y que cuando presto atención a eso, mi vida normalmente va mejor. Sí, pero también he hecho muchas tonterías. Y entonces, ya sabes, estoy en un punto donde
No sé si voy a ponerme a presumir las tonterías que he hecho, pero creo que deberíamos hablar de algunas de estas cosas. Sí, Absolutamente. porque creo que puedes aprender de esto. Hablamos sobre aprender. Siempre me encanta aprender, me encanta aprender. Sabes, las personas más influyentes con las que he estado eran personas que tenían buenas historias que contar, especialmente cuando contaban historias sobre sus propias vidas, porque me identifico con ellas. Todos nos identificamos con lo que están pasando. Y así, Hoy hablamos de esto mientras comíamos un sándwich de Jimmy John's, sobre hablar de cosas personales y ser vulnerables, y aprender ese equilibrio de compartir eso con las personas. Pero también ambas estuvimos de acuerdo en que nos gusta cuando la gente hace ese tipo de cosas porque te hace sentir vista, y así. auténtico y genuino. Yo, vivimos en un mundo de personas falsas que de alguna manera piensan que las cosas equivalen a sustancia en cuanto a, ya sabes, quién es una persona. Las personas que más me intrigan, disculpa, las personas que más me intrigan son las que han hecho cosas, ¿verdad? Te lo dije. Hablamos de esto, ya sabes, durante años y años solía ir 3, 4 veces al año a estos entrenamientos de una empresa de mercadeo en red de la que formaba parte y 10, 12 mil personas se amontonaban en un salón y escuchaban a algunos de los oradores motivacionales mejor pagados del mundo. Y algunas de estas personas, yo la primera vez que escuché hablar de Mel Robbins fue probablemente hace al menos 10 años y me atrajo y todavía la escucho. Mel Robbins es una de esas personas que puedes notar que es auténtica porque siempre comparte cosas personales, es mamá y habla de sus hijos y esas cosas. Pero hoy hablamos de eso con algunas personas que intentas escucharlas y resulta que ni siquiera viven, ya sabes, de la manera en que te dicen que vivas y sí, auténtica, ser auténtica. Y Sí, pero la autenticidad también puede interponerse entre tú y las personas si no tienes cuidado. Yo solía decir cosas como, acéptame como soy o no me aceptes en absoluto, ¿verdad? Solía pensar que, ya sabes, ya había evolucionado tanto como iba a evolucionar. Y eso de nuevo se remonta a ser una persona de mente cerrada. Y creo que no hay nada más triste que una persona mayor y cínica que ha llegado a un punto en el que piensa que lo sabe todo. No tienen la mente abierta con sus hijos o sus nietos, sin importar lo que esté pasando en la vida, y se cierran al amor que deberían estar intercambiando libremente con estas personas que crearon, ¿verdad? Así es. Y para mí eso es inaceptable. Y ese es el tipo de personas que hay muchos de ellos dando vueltas por el mundo. Y hay mucha gente que no está haciendo mucho, ¿sabes? Están esperando morir. Y yo no quiero ser esa persona, ¿verdad? Quiero, ya sabes, una de las cosas que aprecio de mi propio papá es que mientras más envejecía y más cerca estaba de la muerte, creo que más se daba cuenta de que había cometido errores y trataba de corregirlos. Él solía decir que lo sentía. Hubo una vez que íbamos manejando hacia, ya sabes, lo que me encantaba de lo que hacían la abuela y el abuelo era que siempre reunían a todos ustedes, todos los nietos, ¿verdad? Hacían pijamadas. A veces no salía tan bien. Hubo una vez cuando Red estaban arreglando la vieja casa de Second Avenue, ¿cuál es esa? la casa amarilla, mostaza o como quieras llamarle. Mostaza, yo quiero llamarla amarillo popó de bebé, así la quiero llamar, pero no sé. O sea, era el color más horrible, pero mi papá la pintó del mismo color porque su papá era dueño de esa casa. Y mi bisabuela, la abuela de mi papá, era dueña de esa casa. Tú también. Eres un poco daltónica porque creo que era como un color pastel, era como un amarillo bonito. Está bien, era fea. Era fea. No, él pintó el mismo maldito color y para mí era mostaza, pero era el color que tenía cuando yo era niño y todos íbamos allá. Pero mi papá estaba tan emocionado de conseguir esa casa y mantenerla en la familia y arreglarla. Y parte de esa casa era de adobe. Parte de esa casa tenía paredes que eran como de 60 centímetros de grosor. Y ayudamos, hicimos algo. Ben hizo algo de la plomería, ya sabes, ayudó tanto como pudo. Matt hizo mucho trabajo en esa casa y tuvo una pijamada. Y esto fue cuando Red tenía como 3 años. Y Red era un caso difícil. Quiero decir, Reed también lo era, no hay duda. Todos ustedes eran un caso difícil, pero hubo un momento en que, ya sabes, al abuelo le encantaba tener su jardín atrás y trabajaba muy duro en el jardín. Y en algún momento el abuelo como que se dio la vuelta y Red agarró un puñado de lodo y empezó a lanzar lodo al costado recién pintado de la casa. Y el abuelo le dio una nalgada. No fue fuerte, pero le dio una nalgada y como una hora después llegó para recoger a Red.
Y creo que mi papá tenía miedo de que Red me fuera a contar antes de que él tuviera la oportunidad de decírmelo. Así que viene directo hacia mí y ya sabes, me da un abrazo. Y él dice, solo quiero que sepas que tuve que darle una nalgada a Red. Y yo le digo, está bien, no hay problema, si sentiste que era necesario. Y él dice, no, ahora me siento horrible por eso. Él dice, ya sabes, de inmediato, porque eso es lo que hacía con nosotros. Siempre, o sea, no sé, le dio con el cinturón a Stuart tantas veces que hasta se lo rompió. De hecho, hasta donde yo sé, Stuart tiene por ahí pedazos de un cinturón que era de mi papá, porque Stuart se estaba riendo tanto cuando mi papá lo estaba castigando con ese cinturón que mi papá no dejaba de pegarle, y al final el cinturón terminó rompiéndose en pedazos. Pero bueno, ya te lo he dicho, hemos hablado de esto 1 millón de veces. Y necesito hablar con Sage sobre esto también, aunque ya lo hemos hablado antes. Pero hubo un momento en que todos ustedes empezaron a crecer y todos nosotros, todos los hermanos, tuvimos hijos que tenían edades similares. Y yo no recuerdo si solo estábamos pasando el rato allá. La abuela y el abuelo estaban rentando una casa allá en la base y a alguien le dieron una nalgada. Ni siquiera recuerdo quién fue, pero uno de los niños estaba fuera de control. Y una de las niñas, creo, no creo que haya sido. O sea, recuerdo que tuve que darle una nalgada a Sage una vez cuando estaba allá y él se enojó conmigo por eso, pero creo que esta vez ni siquiera fui yo. Y él nos llamó a todos. Parecía que como al día siguiente dijo, miren, no le pegamos a nuestras hijas. Dijo, puede que sea una cosa tener que darles una nalgada a tus hijos varones y mantenerlos en línea. Pero no, hubo un momento en que él dijo, miren, no vamos a continuar con el ciclo solo porque así éramos nosotros de revoltosos. Había una niña, 5 niños y una niña, y mis hermanos y yo causamos más daño a más cosas solo porque éramos 5 niños. Así que no sé si algo que no fuera una nalgada nos habría hecho entender. Pero el punto que quiero expresar es que cuando él podía ver, cuando mi papá, siendo un hombre joven, porque yo no tenía 40 como Bradley Cooper, yo tenía 21 y 22, mi papá intervino. Y esta es la importancia, otra vez, de tener relaciones sanas con las personas. Que, que cuando la gente necesita intervenir, confías en su juicio y confías. Y yo le hice caso. Y no sé si alguna vez, tal vez un par de veces tuve que regañarlas a ustedes, chicas, pero traté de no hacerlo, ya sabes. A mí no, Tú eras perfecta. yo era perfecta. Nunca cometí un error, es broma. Sí, de hecho hoy escuché un podcast de camino a casa después del trabajo. Esta chica a la que escuché dijo que hay un estudio de Harvard sobre personas que tienen relaciones saludables con las personas más cercanas a ellas. No se trata de cuántos amigos tienes, ni de cuán grande es tu grupo de amigos, ni nada de eso. Ella dijo que era un estudio que ha estado en curso durante como 80 años y habla sobre cómo las personas que tenían relaciones cercanas, reales y saludables con su familia o con unas pocas personas eran más felices que las personas que tenían muchos amigos, pero no tenían conexiones reales con ellos. Y a mí me pareció interesante. Nunca había escuchado eso antes. Ella continuó y habló sobre el estudio y ya sabes todo eso, pero es cierto. Y yo siento que fuimos criadas de esa manera, ya sabes, estando cerca de nuestros primos y estando cerca de nuestra familia y estando cerca de nuestros hermanos. O sea, yo, Sage y Red y Callie y Reed, estuve con Callie y Reed el fin de semana y pienso, no sé, ellos son mis mejores amigos, son con quienes quiero pasar el fin de semana, esos eran mis hermanos. Y ya no hay muchas familias que sean así. Incluso me di cuenta de eso mientras crecía. Ya hablamos de esto, pero siempre tenía amigas que me hacían comentarios sobre eso. O ya sabes, como vas a salir, vas a almorzar con tu hermana, vas a almorzar con tu hermano, o sea, sí, es mi amiga, o sea, es mi compa, ahí está. Pero creo que es genial que así nos hayan criado, y es obvio que así fue como el abuelo y la abuela te criaron a ti, y el lado de la familia de mamá es igual, todos son muy unidos. Ella es cercana a sus hermanos de la misma manera, y esas son relaciones importantes que, ya sabes, ayudan a formar quienes somos. Y por eso creo que tu familia, lo he dicho de muchas maneras, pero creo que a tu familia siempre se le perdona, sin importar lo tontos que se pongan, ¿verdad? O sea, puede que no estés de acuerdo. Y esto es lo importante de ser adultos, madurar, tener la mente abierta y escuchar. Y no todos somos perfectos. Y no todos vamos a yo, ya sabes, voy a cometer errores. Y lo hago, trato de no hacerlo en la misma magnitud que antes, ¿verdad? De eso se trata, crecer, envejecer y ganar más experiencia. Ojalá no cometas los mismos errores. Empecé a contarte la historia que ya te he contado antes, donde el abuelo y yo íbamos manejando hacia México, hacia la casa de Shelly Kelly, y ya sabes, él se puso muy emotivo. Y esto fue cuando el tío Stu todavía estaba en la cárcel, y él
Muy bien, vamos a tratar de mantenernos concentrados aquí. Así que él básicamente dijo, estábamos, ya sabes, él preguntó, dijo, pudimos haber hecho algo diferente por ti y él estaba hablando de mí y de Stuart. Quizá ese sea el episodio 1, ya estamos entrando en eso, pero él dijo, um, estábamos haciendo lo mejor que podíamos hacer, pero él estaba, creo que en lo que respecta a, él tenía mucho arrepentimiento respecto a Stuart, sin duda. Así que con la familia se hace una excepción, ese es el punto. Con la familia se hace una excepción. A veces no es fácil, ¿sabes? Yo pasé por, ni siquiera, ¿sabes? 17 años de altibajos con... A veces tu familia también puede hacerte enojar, a veces es difícil perdonar a las personas que, ya sabes, porque uno asume que ah, estas personas con las que crecimos, que conocen todos nuestros secretos más oscuros, saben cómo hacernos enojar. Asumimos que nos van a proteger, ¿verdad? Y a veces eso no pasa. Y a veces, incluso a veces pueden exponer nuestras vulnerabilidades. Pero creo que estamos obligados a, especialmente tus hermanos y tus padres, y creo que, sabes, les he dicho a mis hermanos que, sabes, y espero que ellos sientan lo mismo por mí, que haya disposición para resolverlo sin importar qué. Porque de nuevo, una persona cerrada que no está dispuesta a perdonar, no hay nada peor. Y yo he sido esa persona y todavía lo soy hasta cierto punto. Todavía lo soy, ¿verdad? Sigo resolviendo mis propios asuntos. Así es. A los 50 años todavía sigo resolviendo mis propios asuntos. Y a veces es difícil perdonar a personas que no están dispuestas a cambiar, ¿verdad? Pero la verdad es que ese no es mi problema. Yo tampoco. Puedo cargar esto como un costal de papas de 50 libras por el resto de mi vida y puedo culpar a otros por mis problemas. Cuando yo, ya sabes, me cuesta trabajo no señalar lo que veo. No sé si esto es un efecto secundario de haber tenido una docena de conmociones cerebrales, donde el filtro entre mi cerebro y mi boca es cada vez menor. Y a veces digo cosas y pienso, sabes, debí haberlo pensado un poco mejor. Pero la verdad es que también hay una parte, especialmente desde octubre pasado, que tengo menos paciencia, llego a ciertos puntos más rápido de lo que probablemente debería. Digo cosas en parte porque quiero que se sepa, quiero que la gente entienda, pero no siempre ayuda. No siempre ayuda decir las cosas que, aunque sean verdad, y eso es algo que mientras maduro y envejezco, espero poder, ya sabes, las palabras duelen, las palabras duelen. Y es que no quiero ser ese tipo de persona con ustedes especialmente, pero ya estamos entrando en eso, ya nos estamos metiendo en estos temas en este episodio. Siento que de esto se trata todo. Siento que esto es lo que queríamos hacer y siento que lo estamos haciendo. Así que, ya sabes, aprecio que seas vulnerable y que puedas hablar de este tipo de cosas, porque la mayoría de las personas de 50 años y mucho menos de 70 u 80 años ni siquiera están dispuestas a admitir estas cosas en voz alta, o decir que quieren cambiar o, ya sabes, hacerlo mejor. Así que yo siento que es muy genial que estemos haciendo esto y que estemos hablando de estas cosas. Y es difícil. Sí, es difícil, pero también siento que, como lo hablamos antes, la gente aprecia la vulnerabilidad. Y hay mucha gente allá afuera que puede identificarse con estas cosas, especialmente con la salud mental en este momento y ese tipo de cosas. Pero ya sabes, estamos aprendiendo y creciendo y eso es lo único que importa y siento que esto es una parte importante. Hablamos de esto, de querer convertirnos en mejores personas gracias a esto. Y si eso es lo que aprendemos a fin de cuentas de este podcast, entonces es lo único que importa. Es lo único que importa, sí. Si estoy más cerca de ti, más cerca de con tus hermanos y más cerca de tu mamá y hay, ya sabes, esto para mí es la definición de terapia, ¿verdad? Me cuesta trabajo entender qué tan importante um,
es la terapia. Hay muchos estudios, de nuevo, que muestran que las personas que empiezan a usar la terapia tradicional muchas veces no la dejan y no progresan. Bien, pero para mí los aspectos más vulnerables de la vida de una persona tienen que compartirse con alguien que te ame incondicionalmente, ¿cierto? Y por eso para mí es tan importante poder hablar abiertamente. Sí, sobre cualquier cosa. Aunque, ya sabes, y mi papá era muy bueno en eso, yo podía, ya sabes, podía llamarlo. Tengo un amigo que es consejero familiar allá en Queen Creek, con quien crecí. Lo conozco desde que éramos niños pequeños. Él era un poco mayor que yo, pero él era alguien a quien siempre admiré. Jugó fútbol americano en la misma preparatoria a la que fui, pero él tenía la edad de mi hermano Matt, o quizá tenía una edad entre la de Matt y la de Shelley. De todos modos, se convirtió en consejero familiar y se ha convertido en uno de los mejores consejeros familiares allá en el valle. Y trabaja con miles de personas con todo tipo de situaciones, pero una vez me hizo notar algo. Estábamos platicando y su papá falleció y luego mi papá falleció. Ambos conocíamos a los papás del otro. Crecimos en el mismo vecindario, íbamos a la misma iglesia. Y él dijo, ¿te pasa que llamas a otras personas sin ninguna razón? Y yo le dije, sí, llamo a mis hermanos, ya sabes, llamo a quien sea. Y él dijo, yo solía llamar a mi papá porque él solo escuchaba. Y normalmente él tenía el consejo correcto al final, pero la mayoría de las veces solo escuchaba. Así que creo que espero poder convertirme en un mejor oyente a través de este proceso. A veces no lo hago, a veces tengo demasiado que decir y no lo suficiente. ¿Sabes cuál es el dicho? Tienes dos oídos y una boca por una razón. Ya sabes, así que él solo escuchaba y normalmente tenía el consejo correcto al final. Y eso es lo que hace la experiencia, especialmente con alguien que intenta ser una buena persona. Pero ya sabes, no siempre voy a acertar. Así que, pero voy a intentar a través de este podcast, ya sabes, nos gusta tener nuestras cenas familiares y nos gusta sentarnos y platicar la mayor parte del tiempo. Estamos jugando Monopoly Deal y estoy tratando de ganarle a Christian. Básicamente eso es lo que está pasando. Y me estoy burlando de Christian. Pero tengo una guerra familiar todos los domingos entre Papá y Christian, Monopoly Deal, mamá y yo, siempre estamos al final. no siempre. El 90% del tiempo. Monopoly Deal te hará reevaluar la vida si no tienes cuidado. Pero bueno, es importante, ya sabes, mientras más envejezco, más me doy cuenta de que ustedes están creciendo y tienen sus propias vidas y sus propios intereses. Y sabes, nunca quiero perder eso. Tratamos de mantenerlos lo más cerca posible, pero también reconocemos que tienen sus propias vidas. Y esperamos ansiosamente el día en que traigan a unos niños mocosos, corriendo descalzos, usando pañales, niños mocosos a los que voy a llevar allá arriba y los voy a poner en el columpio. Y Siento que Reed está haciendo un muy buen trabajo con eso ahora mismo. esperamos que Reed supere esa etapa de su vida. Es broma, sí. Yo también. Sí, pero bueno, hasta entonces tendrás que seguir construyendo chucherías para que vengamos a probar, como columpios de 12 metros. Que todavía no has probado y te vamos a subir a ese columpio. Lo estaba viendo cuando llegamos a la entrada y pensé, eso se ve bastante aterrador. Se supone que debe verse aterrador. Se supone que debe verse aterrador. Vamos a seguir 20 minutos más y luego vamos a terminar este primer episodio. Pero cuéntame algunas de las cosas de las que vamos a hablar en los próximos episodios. Bueno, ya hablamos un poco sobre la salud mental y espero que en octubre hablemos de eso. Me gustaría mucho hablar, tal vez no necesariamente sobre armas, pero quizá un poco sobre armas. No siento que tengamos que meternos demasiado en eso, pero tal vez, ya sabes, es algo de lo que podríamos hablar, estar preparadas. Y am, hoy mencionaste que querías hablar sobre espiritualidad, claro. Me gusta mucho ese tema. Así que me encantaría hablar de eso. También me encantaría hacer cosas divertidas y tontas. Tal vez algunos episodios donde no lloremos. Tal vez algunos donde sí lloremos. Am, pero habíamos hablado de hacer los sombreros de papel aluminio y creo que sería muy divertido. Teorías de conspiración. Teorías de conspiración. ¿No era así como decidiste que lo íbamos a llamar? Martes de sombrero de aluminio. No, martes de sombrero de aluminio. Eso es, martes. Tienes algo bastante genial. ¿Cómo lo llamarías? Am, no poltergeist, algunas historias de ovnis, tal vez algunos encuentros con extraterrestres. Sí. O lo que quieras creer, algunos encuentros con lo sobrenatural, claro. Pero sí, esos son solo los que se me vienen a la mente, algunas cosas en las que puedo pensar. Pero, ¿tienes alguno específico? Sí.
Sí, quiero hablar sobre cómo es tener 25 años y tener una casa Sí, y vivir la vida que ustedes están viviendo. Y quiero hablar sobre cómo, ya sabes, ser dueño de una casa a los veintitantos es algo bastante importante hoy en día. Quiero hablar de nuevo sobre encontrar un propósito. Creo que eso es algo muy importante. ¿Por qué creo que es tan importante que lo primero que un joven debe aprender es algún tipo de habilidad? Que la confianza viene de las habilidades, especialmente en los chicos, en los hombres. Quiero hablar sobre. Sí, tengo opiniones muy marcadas sobre todo el tema de la salud mental y voy a tratar de controlarme cuando lleguemos a ese punto. Y quiero hablar sobre las relaciones. Sabes, una cosa de la que me gusta hablar y vamos a tener que tratarlo con cuidado es la espiritualidad versus la religión, ¿verdad? Es fácil ser espiritual, especialmente si pasas tiempo en el bosque. Es bastante fácil ser espiritual. Es bastante fácil reconocer la mano del Creador. Pero la religión puede ser difícil, ¿verdad? La religión puede ser difícil. Y ya sabes, no vamos a profundizar demasiado, pero quiero hablar de eso. Lo que pienso, cuáles son mis teorías y algunas de las experiencias que he tenido en mi vida. Y de nuevo, he sido bastante, de nuevo, de mente abierta. Esa es una de las cosas más bonitas de que estas personas vengan a sentarse, a platicar en nuestro porche, que probablemente hemos conversado con gente de casi todas las religiones que puedas imaginar. Y lo interesante es que casi siempre tenemos los mismos objetivos y lo mismo, ya sabes, cuando rascas un poquito bajo la superficie, te das cuenta de que somos muy parecidos. Y de todos modos, sí, muchas, ya sabes, creo que parece que el mundo está pasando por otro de estos momentos en los que parece que hay un gran porcentaje de personas que están regresando a la fe en la que probablemente crecieron porque el mundo está loco en este momento. El mundo está más loco que una cabra, como me gusta decir, sí. Y sabes, he luchado con la religión desde que tenía 8 años y, sabes, de nuevo, tengo algunas teorías e ideas que quizá no sean tan convencionales como otras. Pero sabes, de nuevo, pasé suficiente tiempo en el bosque y creo que hay algo de magia que sucede en el bosque, especialmente si te adentras mucho en él. Hay cosas que suceden ahí. Pero sí quiero hablar de eso también en algún momento. Quiero hablar sobre vivir fuera de la red versus vivir conectado a la red. Tú vives conectado a la red, nosotros vivimos fuera de la red. Quiero hablar sobre estar preparados, sí. Un poco entrar en ese tema sin, de nuevo, volverse fanático, ya sabes, pero aún así creo que deberías estar preparado para la vida que llevas. Y sí, sé que has hablado de esto en tu canal algunas veces, pero realmente creo que toda tu experiencia con Anasazi. No sé si recuerdas venir a mi escuela, como en cada grado cuando era el día de traer a tu papá o mamá a la escuela, tú llegabas y contabas tus historias de Anasazi, y era como que los niños hablaban de eso durante días. Así que me encanta lo de Anasazi, todo lo relacionado con eso. Así que tal vez podríamos hacer algún tipo de episodio de Anasazi donde hables de eso, y tal vez eso se relacione con algunas de estas otras cosas. detrás de ti, esa escupidera que está allá en el suelo, esa escupidera me la dio mi abuelastra. ¿Qué es una escupidera? ¿Una escupidera? Esa cosita dorada. Esa cosa dorada, eso es un escupidero que solía estar en un vagón de tren donde los hombres mascaban tabaco y escupían el jugo. Sí, Entonces lo enjuagas antes de poner tus tesoros ahí. antes de que mi abuelastra muy rica me lo diera. Ella era muy rica, usaba un Rolex. No, ella era, te lo digo. Ella te dio el Splatoon y no el Rolex. Su primer esposo Jack, quien era no, ellos tenían una empresa de construcción que hacía como carreteras. ¿Abuela? Mi abuelo, la abuela de mi abuelo, sí. No sabía eso. Sí, él estaba casado con ella, su nombre era Dory, ella era una señora pequeñita y menudita, pero era dura como el acero, y ella venía de un rancho ganadero en una zona llamada Strawberry, Arizona, allá en las montañas, entre pinos, y ella simplemente no se dejaba de mi abuelo, mientras más viejo se hacía, como que él decía muchas groserías y ella le contestaba igual. Pero ella usaba un Rolex que probablemente costaba, ni siquiera sé, como $20,000 o algo así.
Y cuando nos casamos, mamá y yo, ella nos regaló una manta de polo que creo que mamá todavía tiene. Y ella me dio ese escupidero que pertenecía a Jack. Y es un escupidero antiguo de un ferrocarril, no recuerdo de cuál es. Pero bueno, lo que estaba diciendo es que en ese escupidero están mis palos de fuego, mis de Anasazi. Tengo varios que solía llevar conmigo, pero tengo un juego, ese es mi juego preferido. Y va a ir justo aquí, acabo de pensar en eso, me pregunto, ¿por qué demonios no debería estar sentado justo encima de eso? Sí, definitivamente necesitas un lugar para eso aquí arriba. Traías ese palito para hacer fuego y encendías fuego en el salón de clases, les mostrarías a los niños cómo hacerlo, traerías el pequeño... Tender Mundo. Sí, ¿Recuerdas la última vez que hice una fogata? no me acuerdo. Fue el 14 de octubre. Sí, así que ya retiré oficialmente ese set. Necesito hacerme uno nuevo. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo se llama esa cosa? La madera, La palabra es... dos tipos diferentes de yuca. Una de ellas se llama pasto de oso, que es un tipo de yuca. Y la otra se llama, creo que es yuca picata o algo así. Es yuca picada porque hice que Christian y nuestros amigos se detuvieran al lado del camino para que pudiera ir a recoger esto. Cuando ustedes bajaron, sí. Era demasiado pequeña. Sin embargo, Era una pequeñita y no había ninguna grande en St. George. Y no sé si es igual que en Arizona. No. es un poco diferente. Parece que los mejores kits para hacer fuego que he hecho vinieron del sur. Pero bueno, necesito un kit nuevo. Ese kit hay, no sé si esto sea cierto o no, otro de mis recuerdos, pero dicen que una tabla de fuego nunca debe tener más de 7 agujeros. Hay superstición alrededor del 7. Otra vez, 7, el número 7. Y esa tiene 7, pero he usado el último agujero tantas veces que ya casi se va a romper de todas formas. Así que necesito hacerme un nuevo juego para encender fuego uno de estos días. Pero bueno, sí, me encantaría, ya sabes, siempre batallo con todo lo de mi pasado, que es cuestionable, ¿verdad? ¿Cuánto debo hablar de eso? ¿Cuánto debo hacerlo? En parte porque ya no soy esa persona, dejé muchas de esas cosas atrás. Pero también en parte porque creo que hay, ah, al menos en el hogar donde crecí, simplemente no hablas de algunas de esas cosas. Siempre sentí que había algo mal conmigo porque pasé por ese programa, porque se llamaba rehabilitación. Algunas personas lo llamaban un centro de rehabilitación, ya sabes, y algunos de los chicos que pasaron por ese programa sí necesitaban rehabilitación, pero también había chicos que pasaron por ese programa. Había una chica que conocí, ni siquiera recuerdo su nombre. Ahora lo tengo anotado en algún lugar que todos sus hermanos, ni sus padres, hicieron que todos sus hermanos pasaran por ese programa porque fue algo que les cambió la vida. Y el tío Stu pasó por eso cuando tenía 14 años y cuando regresó había cambiado. Sí, realmente lo cambió, pero lo volvieron a lanzar justo al ambiente del que intentaba alejarse. Así que volvió directamente a sus viejas costumbres. Pero como a los 6 meses mis padres dijeron, ¿quieres ir a hacer eso? Y yo tenía 18 años. Técnicamente era demasiado grande. Normalmente no dejaban que los chicos mayores de 18 fueran. Y me llevaron allá el 2 de noviembre y regresé a casa a finales de enero. Y hacía frío, es el frío más intenso que he sentido en mi vida. Por eso hasta hoy odio que se me enfríen los pies. Pero lo que me pasó es que, de nuevo, buscando habilidades, encontré una habilidad en la que era bueno. En ese momento yo era la única persona ahí que podía encender un fuego solo con un uso y una tabla para fuego. La mayoría necesitaba un arco y una cuerda. Y de hecho llegué al punto en que podía sacar una brasa en segundos. Y era bueno en eso y lo hacía mucho. Así que sí, uno de estos. Me encantaría hablar de eso. Creo que si te sientes cómoda compartiéndolo, creo que eso es. No hay nada de eso de lo que no valga la pena hablar. Es solo todo esto, todas estas cosas en mi cabeza donde siento que soy un ciudadano de segunda porque tuve que pasar por este programa. La verdad es que hay muchos niños en los 80 y los 90 cuyos padres optaron por enviarlos a un programa así, en vez de simplemente lidiar con eso, ya sabes, y así es. Esos programas, ese programa en particular, creo que hizo más bien que la mayoría de los programas, porque la mayoría de esos programas son como tipo militar, donde te obligan a hacer ciertas cosas. No hay nada en ese programa que sea forzado. Todo era, y eso fue cuando pasé, eso fue cuando me adentré lo suficiente en el bosque como para realmente empezar a entender a Dios. Esa fue como la primera vez en mi vida en la que me alejé de la gente. En ese entonces no había teléfonos celulares
y te adentras tanto en esos lugares donde el hombre no ha estado, no ha alterado, no ha destruido, no ha intentado cambiar, y literalmente puedes sentarte y observar. Incluso en Arizona, incluso en los desiertos altos de Arizona, puedes sentarte y observar la vida. Y puedes ver las capas sobre capas de simbiosis, como tantas criaturas diferentes dependen unas de otras. Y piensas, bueno, simplemente no hay manera de que esto no haya sido creado por alguien. Y luego, lo otro que sucede en el bosque, al menos para mí, es que algo dentro de mí está muy en sintonía con lo que está pasando. El espíritu en numerosas ocasiones tuve encuentros cercanos, casi fui mordido por serpientes de cascabel muchas veces. Puedo recordarlos vívidamente. Puedo recordar haber bajado por este cañón una mañana y normalmente era muy cuidadoso con dónde ponía mis pies y cómo lo hacía. No saltaba, porque llevaba una mochila de 40 libras en la espalda y había perdido. Había bajado a 70 kilos desde unos 80, 82 y había saltado de esta roca. Normalmente no saltaría de una roca porque siempre tenía miedo de torcerme el tobillo o lastimarme la rodilla o algo así. Así que normalmente solo bajaba saltando de roca en roca y estábamos bajando por este arroyo. No había senderos, nunca estábamos en senderos. Lo que hacíamos se llama abrirse paso entre la maleza. Y tuve este momento en el que algo dentro de mí me decía, salta, salta ahora mismo. No pises esa roca con el pie izquierdo para bajar, salta como metro y cuarto hasta el suelo. Y salté, caí al suelo y una serpiente de cascabel me atacó, una serpiente de cascabel de bosque me atacó. Si hubiera puesto mi pie a la izquierda, lo más probable es que habría estado lo suficientemente cerca de esa serpiente para, ya sabes, y entonces te pasan algunas de esas cosas. Y yo rezaba, empecé a rezar. Fue como la primera vez en mi vida que empecé a entender realmente la oración. Así que sí, tengo mis ideas. Eso me cambió la vida. Claramente, la razón por la que vivimos como vivimos ahora es porque es lo más cerca que puedo estar del bosque. Es Bastante, cerca. Y seguir casado, sí, seguir teniendo esposa e hijos. ya casi llegas. De todos modos, sí, hablaremos de eso en algún momento. Sí, Me encantaría hacerlo, siento que es algo de lo que podríamos hablar durante todo un episodio o incluso, ya sabes, incorporarlo con algo más. Pero sí, esas historias siento que podría escucharlas, nos has contado muchas historias, pero siento que también hay algunas de las que probablemente no hemos hablado. Y tal vez eso sea cuando entremos en el tema de los ovnis, sí, sí, y encuentros. Pero sí, eso estaría genial. sí, claro, creo que hay muchas cosas divertidas. Quiero que esto sea, justo como dijiste, no estoy tratando de ser alguien que no soy. Quiero divertirme al mismo tiempo con esto. Pero sí creo, sabes, siempre he tratado de ser muy abierto con ustedes tres adultos, ustedes tres hijos mayores, especialmente porque ustedes estaban creciendo cuando yo también estaba creciendo. Y siento que no hay razón para no ser tan transparente como pueda. Así que hablaremos de algunas cosas que quizás son un poco más difíciles de hablar, especialmente sobre la salud mental y, ya sabes, los beneficios que he encontrado en diferentes cosas en comparación con lo tradicional. No hay, ya sabes, sí, no hay nada de lo que no podamos hablar, al menos desde mi punto de vista. Lo único que me importa es no ser yo el único que hable. Sí, lo que me importa es que tú tengas tu papel en esto. Sí, y lo haré, y lo haremos. Seguiremos hablando de estas cosas y como dije, seguiremos aprendiendo una de la otra. Y sí, estoy emocionada de ver a dónde nos lleva todo esto. Y estoy emocionada de seguir grabando episodios y hablar de estas cosas y aprender sobre ellas y simplemente divertirnos. Pero hablar de las cosas que importan, Hablar de cosas que importan y compartir perspectivas. compartir perspectivas. Sí, Está bien, una vez a la semana vamos a hacer esto. está bien. Los vamos a publicar en nuestro Red Poppy Ranch por un tiempo y eventualmente los vamos a mover probablemente a una nueva página de YouTube, pero también los vamos a poner en Apple Podcasts, los vamos a poner en todos lados. Sí, Y vamos a esperar que Bradley Cooper mande una solicitud para estar en nuestro podcast. ¿Sobre qué? Yo lo voy a mirar y le voy a decir, bro, ¿de verdad tienes 40, hermano? tal vez no Bradley Cooper, pero quizás Zach Galifianakis. Zach Galifianakis sería una entrevista divertida. El otro tipo. Estaba pensando en qué pasó ayer y pensé, ¿quién sería mejor que Bradley Cooper? Probablemente sí. De hecho, creo que es muy familiar, muy familiar. Es muy gracioso. Acaba de hacer un documental, ni siquiera sé cómo llamarlo, ni siquiera es un documental en Netflix sobre jardinería. ¿Lo viste? Te reto a que vayas a casa y trates de verlo. Él entrevista a un montón de niños. De hecho, está bastante bien, es genial.
Definitivamente lo hicieron bastante rápido. Pero creo que vive en Maine o en algún lugar de Pensilvania o algo así. Y va a todas esas granjas distintas y habla de manzanas y de todo eso. De todos modos, ahora creo que él es probablemente más familiar, más centrado en la familia que el viejo Bradley Cooper. Pero bueno, vamos a subir este primero y luego vamos a grabar otro y el siguiente tema. Y luego vamos a armar un correo electrónico para que la gente nos pueda enviar correos. Y hoy decidimos que vamos a hacer mensajes de voz. Vamos a configurarlo para que la gente pueda llamar y dejar un mensaje de voz. Y vamos a reproducir el mensaje de voz relacionado con el tema, siempre y cuando sea razonable o lo que sea. Y luego vamos a discutir algunas de estas cosas de las que la gente quiere que hablemos. Sí, los mensajes de voz, los correos electrónicos, cualquier solicitud o cualquier cosa que veamos, ya sabes, mientras esté alineado con nosotras, creo. Perspectiva compartida. Perspectiva compartida, sí. Está bien. Bueno, gracias por compartir tu tiempo conmigo. Gracias, Cheyenne. Aquí en el taller de carpintería del podcast. El taller de carpintería no estaba tan mal, no está mal ahora mismo. Ese ventilador echándonos aire, no estamos tan mal. Sí, está muy agradable. Un poco bochornoso, te amo. Nos vemos en una semana. Yo también te amo, nos vemos pronto.